comentamos, Te buscaré mientras viva, un trabajo de periodismo de investigación de Paco Lobatón, que ha sido publicado por Aguilar. Paco, bienvenido a esta 53 edición de la Feria del Libro Valencia, y un honor. Te buscaré mientras viva. Tú eres la voz de las personas desaparecidas de España. Así la vitola del libro lo dice. ¿Eso cómo se lleva? Ya con tantos años trabajando. Se lleva este formato. Con un gran sentido de verdad, de la responsabilidad, también con muchas emociones. En realidad yo soy el portavoz, nunca mejor dicho, porque lo que hago es portar las voces de quienes buscan a sus seres queridos, ¿no? Y al expresar cómo los buscan y por qué los buscan, en el fondo están siempre repitiendo esta máxima, ¿no? Te buscaré mientras viva. Ese es el espíritu que les anima y que les da fuerza en búsquedas que a veces se prolongan durante décadas, ¿no? 14 casos que tú ya habías trabajado, pero no de la manera tan literaria como aparece en este libro de Aguilar. Sí, la diferencia entre hablar de una desaparición en un programa de televisión, incluso hablar en distintos programas de un caso determinado y reunir el testimonio de los buscadores en un libro como este, es que aquí ese testimonio va a perdurar, que aquí las voces de los buscadores, de los familiares que anhelan recuperar a su ser querido, se expresan directamente. De hecho, el libro tiene una estructura muy clara, en la que por un lado están esas voces y por otro estoy yo, que les acompaño, un poco contextualizando y también al final de cada una de las historias haciendo un poco el resumen, las conclusiones, las enseñanzas. Las voces son las de ellos. Son las de ellos. Hay casos, 14 casos, algunos muy conocidos mediáticamente, como el caso de Jeremy. Jeremy Vargas, el niño canario, se han cumplido 11 años. Es siempre, cuando se cuenta la historia de la desaparición, lo que aparece inmediatamente es la lucha increíble de los padres, en este caso acompañada por un trabajo de investigación minucioso de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero sobre todo vas viendo cómo a lo largo del tiempo las distintas vicisitudes a las que se enfrentan hacen que estas personas, en este caso Itaísa, la madre, o José y Herminia, los abuelos, vayan recomponiendo permanentemente su capacidad de resistencia, o como dicen los expertos en psicología, de resiliencia, ¿no? Frente a todas las adversidades, frente al paso del tiempo, que es como una pisonadora tremenda, ¿no? El gran descubrimiento para mí de lo que ocurre cuando sucede una desaparición es el sentimiento de incertidumbre, ¿no? Que es un sentimiento corrosivo. Y ahí cada persona que se expresa da cuenta de ese sentimiento y te percatas de que en cada caso se parece en algo, pero es siempre distinto, ¿no? Se aferran siempre, hay esperanza, siempre. Ellos. Hay una máxima implícita que es que mientras no hay una evidencia de muerte, hay esperanza de vida. Y con el caso de Jeremy que me has comentado, precisamente ocurre que ellos han tenido, yo en la última entrevista que tuve directamente con Itaísa, me decía que han tenido un momento en el que han pasado el umbral que consiste en aceptar que su hijo ha sido víctima de un asesinato, de un homicidio, en fin, que le han quitado la vida, le han robado la vida, ¿no? Pero aún así, su búsqueda continúa, porque tienen una necesidad absolutamente, yo diría que telúrica, ¿no? De reencontrar sus restos, llevarlos a un lugar. El dolor se tiene que empadronar, tiene que tener un lugar de referencia. Quedémonos con eso, el dolor se tiene que empadronar. Y luego hay otro tema que sí que me gustaría preguntarte, ese interés que hay, porque hay un momento determinado en que las investigaciones son infructuosas, se paralizan, pero sí que está ese interés por parte de la familia que no se cierre el caso. Sí. Bueno, y ocurre en la mayoría de ellos, incluso el caso de David Guerrero, el niño pintor de Málaga, han pasado 30 años
¿Pero ese caso está cerrado ya? No se puede hablar nunca de un caso cerrado, solo se cierra un caso en el que hay... se haga una investigación. Claro, de hecho hay una situación contradictoria que nosotros, y ahora al decir nosotros no hago el plural majestático, sino en la fundación con la que yo trabajo, estamos batallando para que haya un estatuto de la persona desaparecida, porque en efecto hay muchos casos de desapariciones que se cierran porque son tratados a través de la ley vigente, la ley de enjuiciamiento criminal, que establece unos límites determinados, más allá de los cuales no se puede continuar con el caso judicialmente abierto. Entonces, por eso se hacen archivos y sobreseimientos provisionales. Si no hay nadie para sentar en el banquillo y acusar de la desaparición, se produce ese hecho. Y sin embargo, los grandes expertos de la policía te dicen: pero precisamente lo que pasa con una desaparición es que se produce un escenario, una escena fantasma. Y ante esa escena fantasma es imposible extraer o conseguir a un culpable para sentarlo en el banquillo de modo que la investigación pueda seguir. Y sin embargo debe seguir la investigación, evidentemente, porque si no sigue no se encontrarán pruebas. Pero se puede saber en algunos casos, últimamente hemos visto algunos casos en nuestro país que eran desapariciones y que luego se han convertido en, desgraciadamente, han acabado con una gran tragedia, ¿no? Claro, claro. Eso se presiente, lo presiente la policía, lo presiente... En algunos casos sí, en algunos casos sí, cuando hay algún indicio de criminalidad, precisamente eso determina que la policía emplee recursos muy específicos. El caso de Diana Quer o el caso de Gabriel Cruz, el niño de Almería. Ahí hay algún indicio que lleva a pensar que ha habido una acción criminal. ¿Por qué? Porque en el caso de Gabriel, por ejemplo, era evidente que el recorrido que hacía habitualmente era perfectamente conocido para el niño, el temperamento del niño, las características de sus padres, todo hacía pensar en que sus movimientos no iban de repente, porque esto no pasa, ¿no? Eso quizás son fantasías a veces de determinadas ficciones, pero en la realidad no pasa. Los críos se comportan más o menos con regularidad. De modo que alguien tuvo que interferir y rápidamente los investigadores establecen un cálculo, una probabilidad de que ha habido una acción criminal. La naturaleza de esa acción no se pudo saber hasta el final de la investigación, cuando detienen a la que finalmente es la asesina confesa y encuentran en su coche el cuerpo sin vida del pequeño. Hay otros casos, excede evidentemente el contenido del libro de Te buscaré mientras viva, que son aquellos casos que no quieren ser encontrados. Bueno, es una excepción. Los casos de personas que desaparecen y que no quieren ser localizados son la excepción que confirma la regla contraria. Es decir, que cuando una persona desaparece es porque se ha enfrentado a una situación insuperable o porque ha habido una acción externa, una acción de terceros, normalmente una acción criminal, que les ha hecho desaparecer. Las desapariciones voluntarias tienen un halo de romanticismo, pero yo he podido constatar a lo largo de 25 años de estar en el tratamiento de este tipo de casos, que son la absoluta excepción, y lo he podido comprobar estableciendo una lista, tanto en Quién sabe dónde, como recientemente en el programa Desaparecidos de Televisión Española, una lista reservada donde quien quería evitar una búsqueda, por el motivo que fuera, podía anotarse. Sí, ha habido algunas anotaciones, pero se puede a lo mejor computar en una por 10.000. Al principio de esta charla que estamos estableciendo, has nombrado esa fundación. ¿Podrías ampliar un poco los objetivos a qué se dedica y dónde está implantada? Bueno, las historias que hay aquí te hacen rápidamente tomar conciencia, y a mí me hicieron tomar conciencia al poco de hacerme cargo del programa Quién sabe dónde en los años 90. A través del programa dábamos no solo difusión en la televisión, sino que simultáneamente el equipo se había entrenado ya en la resolución de casos, en las gestiones ante la administración, y ahí ya me nació la idea de que era necesaria una herramienta cívica, ¿no? Luego tardé un poco en ponerla en marcha porque siempre esperaba que hubiera una vuelta de un programa de televisión, no necesariamente el mismo, ¿no? Pero
han tenido que pasar 20 años para que eso ocurra. Y por eso, antes de que eso ocurriera, yo decidí, con un grupo de personas solidarias y generosas, poner en marcha una fundación para dar apoyo a la familia, para, tomándoles de la mano, reclamar ante la administración con energía, con contundencia, mejoras en todos los campos que son necesarios, ¿no? Policiales, judiciales, de asistencia psicológica, de apoyo social. Servicio cívico. Absolutamente. Y el desamparo en el que se encuentran la mayoría de estas familias, a día de hoy, 6.053, según el informe del Ministerio del Interior, pues es muy grande, ¿no? Y no debe ser ignorado. De momento nos quedamos con Te buscaré mientras vivas. Paco Lobatón, ha sido un placer hablar contigo. ¿Habrán más historias? ¿Habrán más libros? Yo estaré encantado de continuar, porque realmente estas 14 historias son una avanzadilla tan solo, ¿no?, de muchas otras historias, y creo que dejarlas escritas las hace más perdurables y amplía la posibilidad de que la sociedad tome conciencia. De modo que, ojalá. Ojalá, y de momento tenemos la televisión, tenemos este libro y tenemos esa fundación. Sí, eso un placer. Gracias. Por cierto, que los derechos de autor van todos para el trabajo de la fundación y para continuar en la ayuda a la familia. Dicho queda, un placer. Igualmente un honor. Muchas gracias. Gracias. Para que nos hagan la seña que van a...